Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Usted alcanzó a ver el trino, bueno, obviamente con el lapsus a bordo de su nombramiento, ¿no? Sí, no, los escucho a ustedes y estoy aquí revisando detalladamente la sintaxis de todos y cada uno de mis trinos porque pues es un medio que definitivamente se da a malos entendidos, pero pues bueno, creo que lo importante es que todos sabemos a qué se está refiriendo el presidente. No, yo sé que el presidente Petro no está diciendo que van a garantizar la elusión y la evasión. Me imagino que es exactamente lo contrario a lo que él quería decir, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. Doctor Reyes, ¿cuál será su prioridad como director de la DIAN? Bueno, como no en vano lo menciona el presidente, es asegurarnos de que quienes hoy en día no están pagando, paguen. Y pues yo creo que es una promesa que hacen todos los nuevos directores de la DIAN y todos los gobiernos. Entonces, lo que vale la pena resaltar ahí es que es distinto ahora. Y creo que lo que es distinto ahora es que por primera vez está en el poder un gobierno que está conformado por una coalición entre grupos sociales que no habían llegado al poder y que tienen ahora no solo la voluntad, sino también la capacidad de parársele a una serie de intereses económicos muy poderosos que tradicionalmente han estado acostumbrados a obtener tratamientos preferenciales por parte del Estado o a simplemente eludir y evadir impuestos sin preocuparse de las consecuencias que pues no van a pasar de una palmadita en la mano. El mensaje es que esto se tiene que acabar porque todos, especialmente las personas de más altos ingresos, tienen que contribuir al sostenimiento del Estado colombiano. Sí, doctor Reyes, su primer anuncio es que van a pagar nuevos impuestos, renta y patrimonio, no sé cuáles, personas que hoy ganan más de 10 millones de pesos mensuales. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 9? Bueno, o sea, es 10 y no 9.985.730 porque pues hay que redondear estas cifras, pero los 10 millones salen de un análisis cuidadoso de cuánto ganan los colombianos y cuál es el 1% de los colombianos que más ganan. Yo creo que a uno lo sorprende mucho cuando le dicen, mire, es que si usted gana más de 10 millones de pesos, pues o sea, alrededor de 10 millones de pesos, está entre el 1% de los colombianos de más altos ingresos, pero es una realidad irrefutable, lo saben todos los economistas académicos que analizan la distribución del ingreso en Colombia y cuando uno como que por primera vez se entera de esto y lo procesa y dice, pero es que si todo el mundo que yo conozco gana por ahí eso, pues de lo que se tiene que dar cuenta es que está en de que uno vive en una burbuja y yo sé que la mayor parte de los colombianos que nos escuchan hoy no ganan eso y pues el mensaje es los escuchamos a ustedes, o sea, sabemos que esa burbuja es muy conveniente para quienes están en ella, pero la mayor parte de los colombianos viven con una cantidad muy modesta y a esos colombianos les podemos garantizar que no van a pagar más en impuestos. Claro, lo que pasa es que en la burbuja están colombianos de 10 millones de pesos y está Luis Carlos Sarmiento, quedan todos metidos en esa burbuja. Claro que sí. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? A mí me parece que una persona de 10 millones de pesos en Colombia no es rica, pero el señor Sarmiento Angulo seguramente es multimillonario. ¿Cómo van a hacer para diferenciar, para que no estén al final de cuentas todos en la misma bolsa, doctor Reyes? Bueno, entonces lo que hay es un esquema de tributación progresiva, es decir, a partir de, entonces no solo a partir de 10 millones de pesos, sino a partir de umbrales cada vez más altos de ingreso, la tarifa a la que se graban esos ingresos adicionales es más alta y además se va a pues volver a crear el impuesto a la riqueza o al patrimonio con una novedad, y es que ese impuesto al patrimonio usualmente valora, precisamente si estamos hablando de personas que tienen activos muy pues de mucho valor, ese impuesto a la riqueza históricamente ha valorado esos activos a lo que se conoce como un costo fiscal que es muy bajo y que no refleja el verdadero valor de mercado de
de esos activos. Para darnos, para darnos una idea, si una persona crea una sociedad a un valor nominal de 1,000 pesos, el cosa, si esa empresa empieza a generar muchísimas utilidades y valga muchas veces más que 1,000 pesos, ese ajuste del costo fiscal no cambia mucho con el tiempo, así la empresa se valorice en el mercado un montón. Y entonces de lo que estamos hablando es no de cobrarle más impuestos, no de cobrarle un impuesto al patrimonio a esa empresa, pero sí, si alguien es un accionista, póngale el nombre que quiera, pero si alguien es un accionista multimillonario de una empresa que vale miles de millones de dólares, esa persona tiene un patrimonio muy grande que tiene que pagar unos impuestos pues proporcionales a la responsabilidad de esa persona de contribuir al sostenimiento del Estado social de derecho que garantiza nuestra Carta Política. Impuesto al patrimonio que hoy está a partir de los 5.000 millones de pesos, doctor Reyes. La idea de ustedes es ponerlo al fin a partir de ¿cuánto? ¿De los 1.000 o de los 2.000 millones? Bueno, en este momento estamos sin impuesto al patrimonio por primera vez en muchos años. El umbral es algo que todavía estamos afinando, pero pues ningún colombiano que tenga patrimonios, mejor dicho, si su patrimonio no vale miles de millones de pesos, no va a pagar impuesto al patrimonio. Doctor Reyes, una persona que hoy se gana 10 millones de pesos ya es una persona que declara y que paga renta. De pronto con un ejemplo, usted ponía ahorita un ejemplo muy interesante sobre 1,000 pesos. Si una persona que está pagando hoy un impuesto de renta de 1,000 pesos al año, con esta reforma tributaria, ¿eso en cuánto se le va a incrementar? Porcentualmente, ¿cuánto le va a subir ese aporte a la nación? Esa es una pregunta muy importante. Como le decía, estamos afinando los detalles de los cálculos, pues en este momento todavía no, pues al no haberme posesionado, por ejemplo, no tengo acceso a los datos de la DIAN que se necesitan para hacer bien esos cálculos. La DIAN nos ha ofrecido su apoyo, pero pues todavía todavía nos toca pasar por varias instancias antes de hacer cada una de las iteraciones de nuestros cálculos. Pero lo que sí quiero dejar claro es lo siguiente. En el momento que se radique el proyecto de ley, el proyecto va a tener una tabla muy sencilla de leer que tiene 3 columnas. Una tiene, este es un nivel de ingreso, 1 millón, 2 millones, 3 millones, así. La otra, este es el porcentaje que entre todas las exenciones, rentas exentas, de exención por dependientes, las tarifas que se le aplican, hoy en día este es el porcentaje de su ingreso que usted paga en impuestos. Y tercera columna, este es el porcentaje que usted va a pagar ahora, ¿sí? Con absoluta transparencia porque la gente necesita saber, necesita pues planear cómo va a manejar su plata. Con absoluta transparencia va a estar esa tablita que le va a decir a uno, usted está aquí, ahora va a estar acá. Y eso va a entrar un debate en el Congreso de la República y ante la opinión pública, que sabemos que todos los debates tributarios son complejos porque pues ninguno de nosotros siente que nos sobre la plata, pero pues lo estamos haciendo con una visión de Estado en la que queremos consolidar esas promesas de la Constitución. Si usted se imagina el impuesto al patrimonio más o menos en 2,000 millones de pesos, ¿con qué porcentaje se lo imagina? Ese impuesto al patrimonio arranca en 2,000, ¿con qué porcentaje del patrimonio? Yo prefiero en este momento no dar una cifra puntual porque pues para desdecirme después no vale la pena, pero lo que sí, pero pues obviamente creo que las cifras como tal, las tarifas como tal no van a estar fuera de proporción con lo histórico. Realmente la principal innovación que pensamos incorporar es que los patrimonios tienen que estar valorados a valor de mercado y no a unos costos fiscales pues bastante conveniente para las personas de altos patrimonios, que son los que hemos tenido hasta ahora. A valor mercado quiere decir sobre el avalúo comercial, no sobre el avalúo catastral de los predios. En el caso de un predio, por ejemplo, en el caso de una empresa, si uno fuera a vender esa empresa en bolsa, ¿cuánto se le pagaría? O para las empresas que son la inmensa mayoría de las empresas del país que no se cotizan en bolsa, algo más cercano al valor de
en libros contables de esa empresa y no al capital social inicial que rara vez refleja el verdadero valor de la empresa hoy en día. Vale. Doctor Reyes, usted, me imagino, para esbozar cómo será la reforma tributaria, ¿ya habló con el ministro Campo? Por supuesto, no, estamos en comunicación diaria con el ministro y pues siempre que hablen conmigo pueden tener la seguridad que no estoy diciendo nada que entre los dos no hayamos conversado. ¿Cuándo se enteró usted de su nombramiento como director de la DIAN? Bueno, en el momento en que el presidente invitó a varios académicos, a varios expertos a las mesas de empalme, pues empezó un proceso de diálogo en el que... Mejor dicho, la semana pasada, pues, para... Sí, esto no está cantado Vale. hace meses, ni mucho menos. Sí. Sí, Vale. doctor Reyes, pero sobre ese tema que le pregunta Néstor, entiendo también que usted realizó un estudio muy completo sobre el tema de la evasión y eso fue ese estudio el que lo acercó finalmente al presidente Petro. Bueno, sí, mire, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana, pues estos son los temas que a nosotros nos interesan y a nosotros nos han buscado desde hace 4 años muchos congresistas con el interés de hacer mejores políticas públicas y algunos más que otros. Siempre obviamente nos gusta mucho saber que quienes hacen las políticas del país buscan buena información y uno de quienes, pues, de los grupos que más se ha acercado ha sido no solo el del presidente Petro, sino los congresistas del pacto histórico. Entonces, sí, es desde entonces que vienen esos acercamientos. Sí, doctor Reyes, entenderá que todos los colombianos están pendientes y tienen preguntas y sé que todas no pueden ser respondidas en este momento porque todavía falta mucho para la posesión y detalles para final del nuevo gobierno, pero le traslado 2 de oyentes. La primera, hoy me dicen, mire, ya estamos pagando renta, le decía Víctor, ya los salarios altos en Colombia pagan impuesto de renta Sí. y es progresivo. ¿Qué sería diferente ahora? ¿Sería mayor el impuesto? ¿Y cómo sería esa progresividad? Bueno, esa es una excelente pregunta porque la respuesta está implícita en ella. Los salarios altos en Colombia ya pagan, ya tributan a unas tarifas muy altas. Por ello, la principal meta aquí es enfocarnos en los otros tipos de ingresos que hay en el país. Pues la mayor parte de las personas trabajan para vivir y esa es su fuente de ingresos, pero las personas de más altos ingresos tienen ingresos que podemos llamar ampliamente ingresos de capital, al igual que lo que en el lenguaje tributario se conoce como rentas no laborales. Hay muchos profesionales independientes que tienen la capacidad de a sus ingresos restarles los costos y gastos en los que incurren para generar esos ingresos, lo cual es totalmente legítimo. O sea, si yo tengo un negocio y arriendo un local para el funcionamiento de ese negocio, pues no se me debería cobrar plata sobre el arrendamiento de ese local. Pero un problema muy grave que han detectado muchos expertos es que estos costos y gastos se inflan en una gran manera y lo que hace falta es primero una fiscalización mucho más detallada, con muchísimo más personal por parte de la DIAN y por otro lado pues una serie de medidas mucho más serias contra la evasión y pues entendamos que es que los que evaden en Colombia no son los pobres, no son la clase media, no son los asalariados, son personas con otro tipo de ingresos y pues es en ese tipo de prácticas que nos vamos a enfocar. Hacia allá va la segunda pregunta, porque algunas empresas dedican, digamos, sus esfuerzos, pues de manera justificada muchas, pero otras no tanto, a cargarle todo justamente a la sociedad jurídica, digamos, todo va para la empresa y por allí se hacen deducciones de impuestos, entre otras deducción del IVA. Lo que usted está anunciando es que habrá controles a esto, habrá, digamos, cierre de esa puerta para deducción de impuestos vía empresas. Claro que sí, o sea, eso es una práctica absolutamente inaceptable. Sé que está completamente normalizada, que uno va a un restaurante, pues costoso para una celebración de un aniversario, una cosa así, y le dicen que si quiere la cuenta a nombre de la empresa, aunque sea un domingo en la tarde en el cual claramente uno no está haciendo una comida de negocios. Eso
Eso no está bien, eso se tiene que acabar. La ley ya dice que eso no está bien, no es cuestión de afinar ahí el estatuto tributario, sino de ponerlo en práctica. Y realmente esto, más que una apuesta estatutaria, es una apuesta de economía política. Es decir, bueno, en el país la mayoría somos trabajadores que no evadimos impuestos. Primero porque no queremos, pero segundo porque si quisiéramos nos queda muy complicado, y los que están evadiendo son personas que francamente tienen una posición económica privilegiada, y pues esta coalición de muchos grupos sociales que ahora está en el gobierno va a parársele a estos intereses económicos muy poderosos y decirles así no funcionan las cosas. En una sociedad capitalista, el imperio de la ley, la idea de que las reglas aplican con el mismo rigor para absolutamente todos, pobres y ricos, pues es algo que tenemos que poner en la práctica. Si esta es una economía de mercado, seámoslo en serio. Pero, doctor Reyes, ya que usted habla de seriedad, ¿por qué le van a cargar toda la reforma tributaria a las personas naturales y no a las empresas? Es decir, si fue el estallido social del año pasado que se originó, entre otras cosas, por algo muy parecido a esto, poniendo a las personas naturales la mayor carga tributaria y las empresas, felices, pasando, silbando, viendo el panorama nuevamente desde la barrera. Bueno, el estallido social de la reforma tributaria anterior claramente no fueron personas de ingresos de más de 10 millones de pesos saliendo a las calles. Seguramente hubo algunas que por preocupación social con los que ganan mucho menos lo hicieron, pero era una reforma que tenía un énfasis distinto. Pero además no era exactamente lo mismo que ustedes están anunciando. La única diferencia que esa la quitaron 15 días después fue el IVA a los alimentos. Pero después de que anunciaron que eliminaban el IVA a los alimentos, entonces siguió la protesta y siguió el estallido social. Bueno, pero es que eso no es exactamente lo mismo. Cuando yo le digo que voy a ponerle IVA al arroz, a la papa y a la carne, es muy distinto de cuando le digo que únicamente nos vamos a concentrar en el 1% de los colombianos de más altos ingresos. Me da pena con usted, pero no tenía IVA ni a la papa, ni al arroz, ni a la carne. Esa reforma tributaria iba a pasar esos bienes de bienes exentos a bienes excluidos que tienen unos sobrecostos a través de la nueva evolución del IVA que les ponía más impuestos. Y usted lleva media hora diciéndome que van a eliminar todas las exenciones. ¿Y eso en qué se va a traducir? Hay una cuestión del lenguaje tributario. Bueno, no, o sea, las exenciones a personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos. Yo no le dije que fuéramos a eliminar las exenciones del IVA. ¿Y a las empresas no le van a quitar las exenciones también? Por supuesto que sí. Esa es una parte muy importante de la reforma. ¿Y eso en qué se va a traducir? Bueno, esto se va a traducir en que hay una serie de beneficios tributarios sectoriales que hoy en día no tienen ningún tipo de contraprestación directa, pues, de estas empresas a la sociedad colombiana a cambio de esos beneficios tributarios. Pensemos en el caso de las rentas especiales de las que goza el sector hotelero, que para promover el turismo, lo cual es una meta muy loable, esto no está amarrado a metas de que el sector tiene que alcanzar ciertos niveles de desarrollo al cabo de tantos años. Es un regalo tributario que está ahí y que pues ha sabido aprovechar el sector siguiendo la ley. Obviamente, pues no está mal que la gente aproveche las normas vigentes. Pero entonces lo que vamos a hacer es todas esas exenciones sectoriales. Piense usted en cosas como economía naranja, rentas especiales para las mega inversiones. Todo esto se va a acabar, no porque no estemos interesados en el fomento de sectores estratégicos, sino porque este fomento se va a hacer de una manera mucho más explícita. ¿Y cómo será, doctor Reyes? Porque claro, usted menciona los hoteles, seguramente ahí también en esa lista le caben las zonas francas, por ejemplo, pero este tema de la economía naranja, que muchas veces está asociado a temas sociales, de cultura, incluso a emprendimientos, ¿de qué manera va a cambiar para ahondar un poco sobre ese tema? Bueno, lo principal va a ser que en efecto hay sectores estratégicos de la economía que podemos ponernos de acuerdo en que hay que fomentar, pero entonces estos van a ser recursos que saldrán del presupuesto general de la nación y que tendrán unas condiciones muy específicas para seguirse otorgando.
si la industria beneficiada de estos programas de fomento no cumple con las metas que se espera que cumpla al estársele fomentando, pues se acaba el programa de fomento, no como hoy en día que hay unos beneficios tributarios que tienen décadas y que simplemente son una fuente de rentas. Para ser claros, ¿se acaban los beneficios que hoy tienen tributarios, los beneficios tributarios que hoy tienen los sectores culturales, sí o no? Como le digo, los programas de fomento a sectores estratégicos como la cultura, que es absolutamente fundamental, se van a hacer a través de dinero que sale del presupuesto general de la nación, más que de beneficios tributarios. Esto nos va a permitir focalizarnos mucho más en los sectores realmente merecedores y nos va a permitir tener un debate mucho más transparente ante la ciudadanía y ante el Congreso de la República, porque cuando estamos decidiendo en qué se gasta el presupuesto general de la nación, la ciudadanía pone cuidado. El ciudadano no abre el estatuto tributario para decir, uy, este beneficio tributario realmente hay que acabarlo y no están cumpliendo con las condiciones que se prometieron para otorgar. Mientras que cuando debatimos cada año en qué nos gastamos la plata, sí tenemos ese debate y es importante en una democracia tenerlo. Doctor Reyes, otro sector que tiene exenciones, el de los proyectos de nuevas energías, las energías limpias, ¿esas exenciones también se acaban? Lo que le he dicho aplica a todas las exenciones sectoriales y de nuevo resalto el compromiso que tiene el gobierno con el impulso de sectores estratégicos y las energías limpias y la transición energética son absolutamente fundamentales para este proyecto de gobierno. Y hoteles, ¿no? Golpe al turismo. Pues golpe a los dueños de los hoteles, supongo, pero el turismo, al igual que otros sectores estratégicos de la economía, se fomentará de la manera que les menciono, con programas mucho más focalizados que nos digan, mire, es que esta es la contraprestación que el sector le está dando a la sociedad, o si no el beneficio se acaba. Sí. Doctor Reyes, estoy viendo su hoja de vida. Usted realmente es un economista muy destacado, con una hoja de vida muy impresionante. En esta condición de economista, ¿usted cómo lee lo que está pasando hoy con el dólar? Dólar esta mañana, como usted acaba de escuchar, a 4.600 pesos. ¿A usted no le parece, le quiero preguntar, si eso que está pasando, esta fuga de capitales que hay, es gente asustada que está comprando dólares, entre otras cosas, para evadir los impuestos que usted está anunciando? Bueno, mire, la verdad lo dudo muchísimo. La subida del dólar frente a otras monedas es un fenómeno mundial. Dudo mucho que en Europa estén preocupados por lo que diga el director de la DIAN y sin embargo el dólar también está subiendo frente al euro. Pero más allá de eso, y pues como ustedes lo saben... Es decir, entiendo la caricatura que usted quiere hacer. El dólar es la moneda más devaluada, el peso colombiano, doctor Reyes, usted lo sabe, es la moneda más devaluada en nuestro continente. Mire, entiendo y comparto la preocupación de todos los que pues usamos... compramos productos que estando denominados en dólares se nos suben. Sin embargo, creo que no tiene nada que ver con los anuncios que se están haciendo. Creo que obedece a múltiples factores y además yo pienso que es una situación que se va a corregir dentro de poco. En todo caso, pues es importante que no... O sea, que la gente no... O sea, ¿yo qué le recomendaría? Yo que les recomiendo, antes de ser designado para esta posición, a todas las personas que me preguntan qué hacer con sus ahorros. Yo les digo, miren, encuentren la inversión que les gusta y pongan la plata ahí. O sea, especular con la tasa cambiaria es una pésima idea a nivel de decisión de inversión personal. Entonces, si alguien lo está haciendo, pues yo le diría... Mire, tenga cuidado porque los mejores economistas del mundo no lo hacen, no tienen una bolita de cristal y pues el ciudadano de a pie tampoco la tiene y es mejor Pero le entiendo, tomar esas cosas con calma. Le estoy entendiendo que usted cree que esta devaluación que hay en Colombia es un fenómeno especulativo.
En general, los movimientos de todos los mercados financieros son supremamente especulativos, algo que nos ha mostrado la economía comportamental. Pienso, por ejemplo, en el trabajo del premio Nobel Robert Shiller, es que las fluctuaciones, no solo en el mercado de tasa cambiaria, sino de absolutamente todos los activos financieros, son muchísimo mayores que las fluctuaciones verdaderas al final de la historia en el valor de los activos subyacentes. Entonces, los mercados financieros están llenos de irracionalidades de este tipo y no solo estas, sino la mayoría de estas grandes fluctuaciones que vemos día a día y que anuncian los periódicos cuando reportan los índices son resultado de movimientos especulativos. Movimientos especulativos que en últimas fluctúan alrededor de una tendencia que sí refleja un valor real subyacente, pero es muy poco lo que se puede decir acerca del dólar, del S&P 500, de la Bolsa de Valores de Colombia o de cualquier activo con los movimientos del día a día de ese activo. Están escuchando ustedes al nuevo director de Impuestos de Colombia, es el doctor Luis Carlos Reyes, una conversación muy interesante que nos anticipa el futuro. Ustedes, los economistas que son tan reacios a hablar del futuro, era inevitable hablar del futuro, de cómo están proyectando nuestra economía, nuestros impuestos, nuestro dólar.